Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les habla su hermano y amigo Manuel Rico. Saludos a todos mis hermanos, amigos en diferentes lugares que nos ven y nos oyen. Desde la República del Ecuador estamos transmitiendo este mensaje, este video. Y nosotros en esta oportunidad la hermana Diosa tiene la lectura de la Escritura. Hoy vamos a ver la cita en Efesios 4:11. Efesios 4:11 es que vamos a ver la cita del día de hoy. Y el tema que el Señor me permite tratar de hoy es un tema demasiado delicado. Pero es bueno que comencemos a entender por qué es delicado. Y aquí el que no la debe, no la teme. Si se va a decir algo que no le atañe, no tema. No hay ningún problema, ese asunto no es conmigo, será con otro. Porque Satanás ha metido la mano en todo este asunto de la iglesia desde el principio. Desde el principio, cuando Jesús comenzó su ministerio, lo quisieron matar. Cuando Jesús nació, lo quisieron matar. Cuando Jesús comenzó su ministerio y llamó a sus hombres para estar con él, entre los 12 venía uno que lo iba a entregar. Siempre Satanás ha tenido las manos metidas en este asunto. Cuando Jesús se fue al ayuno, ahí se apareció Satanás en el desierto. Entonces, este es un asunto donde Satanás tiene las manos metidas. No hay santo sin diablo. Si usted es un santo de Dios, al lado va a tener un diablo. Eso ténganlo por lógica. Hay pastores de Dios guiados por el Espíritu Santo pastoreando, y hay pastores del diablo también haciendo su trabajo. Y hay gente pastoreando, pastores, me consta que Satanás los usa pastoreando iglesias del Señor, para que usted sepa, donde también hay miembros que están en la iglesia y pertenecen a sectas satánicas. Eso ya lo hemos visto, lo hemos vivido. Muchos saben de quiénes estoy hablando. Entonces, usted no se sienta mal, hermano pastor, que se va a ver señalado por este asunto. No, usted simplemente vea qué es lo que está pasando. Lo que queremos dar es lo que está pasando en la iglesia. Hay hombres y mujeres que son puros, gentes que Dios ha puesto a pastorear y están haciendo una tarea bellísima en el Señor. Bueno, hoy sí voy a comenzar a desarrollar este tema. Es polémico, yo que les digo, es polémico. Les pido que hagan los comentarios correspondientes sin ofender a nadie, porque el cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que moverse con sabiduría de palabra, no ofendiendo, hijo al diablo, demonio, no. Usted no vio a Cristo decirle tantas cosas a Judas que se las pudo haber dicho, ¿ok? Solo dijo, he llamado 12 y uno de ustedes es el diablo, ¿ok? Vamos a ver, hermana Diosa, qué dice Efesios 4:11 en adelante. Leyendo lo cual podéis entender. No. Efesios 4:11. Gloria a Dios. Este lado. Dice que 4:11. Veámoslo ahí. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Dice que él lo primero que constituyó fue apóstoles. Fue lo que él llamó para estar con él. Apóstol significa enviado. A otros profetas. Dice que también llamó profetas. En el tiempo de la antigüedad, Dios trabajó con profetas. A otros evangelistas. Para predicar el evangelio llamó a evangelistas. A otros pastores. Y llamó gente, como cuando habló con Pedro, que le apacentara sus ovejas, que son pastores. Y maestros. Y también llamó gente que enseñara la palabra, porque Cristo también quiere enseñar a la iglesia, porque Él es pastor de pastores y maestro de maestros. A Cristo le llamaban maestro porque enseñaba la Escritura. Entonces, ¿para qué es este objetivo, hermana Diosa? Sigamos.
para el fin de perfeccionar a los santos para toda buena obra del ministerio. O sea, la finalidad de esto es preparar a los santos para toda la buena obra que hay que hacer en el ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para edificar la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad, nos unamos en la fe. Y del conocimiento del Hijo. Y que tengamos el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Que seamos varones perfectos. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Ok, para que no nos lleven de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Bueno, ahora voy a comenzar con el tema. Dios llamó apóstoles, voy a corregir acá que puse apóstol, evangelista. Entonces, Él llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Con estos ministerios es que Dios trabaja su reino en la iglesia. Los apóstoles, los pastores se han hecho dueños de todo. No estoy hablando de los pastores que están haciendo su trabajo, pero hay pastores que son osados, atrevidos y se han hecho dueños de todo. Va a ver porque yo digo que se han hecho dueños de todos. Hay un llamado y hay una demanda. Un llamado, Dios llama hombres y Dios llama mujeres. Yo quiero poner esta pequeña comparación. Tú te imaginas que hay un pastor en la iglesia y Dios también llama a otro pastor, pero está el pastor principal, pero hay otros pastores que Dios llama. Entonces, ese otro pastor nuevo tiene que estar bajo el estrado de ese otro pastor, porque él es el pastor principal. El otro también es un pastor que Dios llamó, pero comienza a suceder algo, que cuando este pastor que está acá, que Dios llamó, que tiene también la obligación y la responsabilidad de ejercer un ministerio pastoral, el pastor principal lo tiene pisado. Eso pasa, lo tiene pisado y no lo deja ejercer su ministerio porque lo tiene sometido. Entonces, una pequeña comparación, imagínate todo esto. Muere el pastor principal, llega al cielo y entonces el Señor le dice: oh, qué bien, aquí está mi pastor. ¿Qué hizo usted abajo? Ah, mira, Señor, yo fundé 20 iglesias, yo establecí 4 emisoras de radio, escribí 30 libros y recorrí muchos países predicando tu palabra. Ah, ok, cómo no. Entonces lo sientan en un lugar de honor y llaman al pastor que llamaron cuando este pastor pastoreaba y le preguntan: ¿usted también lo llamé al pastorado? Y él le va a decir: no, lo que pasa es que yo tenía el pastor principal y yo tenía que hacer todo lo que él me decía. ¿Cómo? Sí, yo estaba sujeto a lo que él me decía, mi pastor principal. No, va a decir Cristo: yo te llamé a ti y te di un ministerio igualito que el pastor, no inferior a este pastor. ¿Estás escuchando? Cuando Dios te hace un llamado, el deber de este pastor es prepararte, ¿entiendes? Para que tú vayas a trabajar a la obra. Y cuando ya estás listo para trabajar, sales a trabajar. Un ejemplo que damos. Yo no conozco pastores que hagan esto. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando en una de las congregaciones surge un pastor? Se prepara el pastor. Ya cuando el pastor está con esa capacidad para pastorear, ¿cuál es la visión de uno del pastor? Decirle: este pastor, si lo dejo aquí, me va a dividir la iglesia. Porque 2 caimanes en un pozo no pueden estar. Eso es un decir del mundo. Entonces, el deber de uno es llamar la directiva con lo que dirige la iglesia y le dice: hermana Juanita, este hermano
que Dios llamó al pastorado, ya tiene el tiempo de pastorear. Si lo dejamos acá, ese hombre va a dividir la iglesia, porque hay hermanos que le van a reconocer su ministerio pastoral y van a querer estar con él. Entonces lo más sabio e inteligente es que nosotros agarremos a este hermano pastor que surgió aquí con nosotros, que tiene varios años. Entonces le dejemos hacer la función como pastor. Hermano de la directiva o de lo que sea. Él tiene un grupo de hermanos con los que está trabajando. Son como 15 o 20. Entonces el deber es preguntarle a los hermanos que trabajan con este otro pastor que le está predicando, pastoreando, trabajando. Hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran estar con este hermano pastor que está aquí con nosotros? Van a decir 10 o 15, no, yo me gustaría trabajar con él. Entonces le van a decir al pastor, hermano, usted se va a llevar esas 10 o 15 hermanos para trabajar con usted. ¿Por qué? Porque se van a ir con él en cualquier momento. Porque él es el que lo está pastoreando. Él es su compañero. Ya yo como pastor principal estoy encargado de otros asuntos. Pero él está encargado de las nuevas ovejas que van llegando. Entonces el deber es decirle, hermano, allá hay 30 sillas en un depósito. Hermano tesorero, por favor, dele las 30 sillas a este hermano pastor para que se vaya con el grupo de los 10 o 15 hermanos. Hermana tesorera, por favor, asígnenle un dinero de una mesada a este pastor para que tenga cómo sostenerse, porque no es fácil pastorear, comenzar una obra. Y allá hay un sonido en un depósito pequeño por favor, asígnenle el sonido al pastor para que se vaya a trabajar. Entonces, este pastor nuevo que se formó en la congregación con nosotros sale a trabajar. Mañana dice el pastor, yo puedo usar el logo de su congregación o el nombre en mi congregación. Sí, cómo no, úselo, porque se siente agradecido del apoyo. No se le hizo la vida imposible a este pastor, sino que se apoyó y así crece la obra. Y el deber ser es decirle, mire, nosotros nos vamos a reunir una vez al mes, vienes con nosotros, te reúnes y compartimos. No hacerse enemigo de los pastores que están surgiendo y verlos como rivales. Entonces, el pastor toma el lugar a veces del Espíritu Santo y no deja funcionar al profeta. Quiere manejar al profeta, quiere manejar al evangelista, quiere manejar a los demás pastores y quiere manejar a los maestros. El maestro tiene que enseñar lo que el pastor dice, donde el Espíritu Santo ministra sobre cada uno de estos ministerios. Y eso es lo que ha pasado por años en nuestras congregaciones y es el conflicto de que hay tantas divisiones en nuestra iglesia y las divisiones las promueve el pastor principal por tener falta de sabiduría y conocimiento para poder dirigir la grey del Señor. Aquí está otro asunto. El pastor está por encima de los demás ministerios. El pastor es un funcionario más, un hombre más que Dios llamó a la obra. Allá no es que cuando lleguen al cielo va a decir, Señor, vengan para acá los pastores, por aquí los evangelistas, no, todos somos hijos de Dios cuando estemos con Él. Entonces, el pastor se pone por encima, y toma el lugar como si Él fuera el Espíritu Santo y quiere dirigir todo. Entonces, está por encima del profeta, del evangelista y del pastor. Y Él asume un cargo acá. Ahora, hoy en día, conocemos el cargo del apostolado y yo soy el apóstol y nadie está sobre mi cabeza. Yo soy el apóstol. Entonces, estos ministerios tienen que estar sometidos al ministerio del apostolado de este pastor, porque el apostolado, dicen ellos, lo reflejan de esta mano. El evangelista, el pastor, el maestro, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, y yo soy el apóstol, estoy por encima de todos ellos. O sea, eso es lo que se ve, eso es lo que ellos hacen, porque se asumen el apostolado. Y hay gente que está ejerciendo, entre comillas, un apostolado que no es apostolado.
es apostatar a veces, porque están haciendo cosas que no pertenecen a un apostolado. Antes, cuando murió Judas, se reunieron los apóstoles y decidieron, vamos a llamar a otro, porque ya había una profecía que otro ocuparía el lugar de Judas. Y entonces llamaron a Matías, y ellos eligieron a Matías como apóstol para que los acompañara. ¿Cuáles eran los requisitos del apóstol? Que conociera y haya visto a Jesús, haya comido con él, haya pasado tiempo con Jesús, con él, que lo conociera personalmente. Esos eran los requisitos que le pedían para que conociera a Jesús. Pero los apóstoles hoy en día ni han soñado con Jesucristo, ni un sueño han tenido, ni lo conocen en un sueño y se creen apóstoles, entre comillas. Yo conozco gente que conozco una persona que Dios le dijo, tú me eres un apóstol, y es una mujer, tú me eres un apóstol. Y esa mujer le dijo, Señor, yo soy apóstol, sí. ¿Por qué? Porque tú eres mi testigo. Y ella le dijo, ¿cómo que yo he sido tu testigo? Yo te he llevado al Calvario en una visión, te mostré, te he mostrado muchas cosas, te he llevado al infierno, te he llevado conmigo al cielo, al paraíso. Eres mi testigo. Entonces usted le pregunta a un pastor que si ha soñado con Jesucristo, no, ni con él he soñado. Simplemente fui y alguien me ungió como apóstol. Ahora soy el apóstol y yo tengo otros apostolitis, otros apóstoles en mi congregación. Bueno, eso se ha vuelto un relajo hoy en día. Miren este caso. Una iglesia, el pastor es el dueño. Miren lo que está pasando hoy en día, que llega un pastor, inicia una obra y entonces los hermanos contribuyen a la edificación, al piso, al aire acondicionado, a todo, comprar las sillas, comprar todo. Y ellos invierten durante 10 años recursos, dinero en una congregación. Esto no es la iglesia, esto es una casa de oración. La iglesia es la que está edificando esa casa. Entonces, la esposa del pastor, los hijos del pastor, y a veces edifican la casa de oración en el terreno del pastor, o al lado de la casa del pastor. Y entonces el pastor, todos los hermanos, hay una pelea, se discuten por algunos problemas financieros y la gran mayoría de la iglesia se termina yendo y el pastor se queda con las instalaciones, con el sonido, con todas las cosas. Entonces digo, no es justo lo que está pasando. Lo debería decir, hermano, bueno, si se acabó la congregación, vamos a vender esto y le asignamos a los que aportaron, no, sino que el pastor se queda con todo. Y el otro asunto es que parece que fuera que el pastor tiene hijos y los hijos tienen el deber de seguir siendo pastores, aunque no tengan llamado. Porque hay pastores que ponen a sus hijos, a sus sobrinos en el pastorado para que siga la línea pastoral. Entonces la iglesia no puede elegir un pastor o decir fulano de tal es un pastor. La iglesia es la que reconoce los ministerios, sepan eso. Mire, la iglesia es la que conoce cuando alguien es apóstol. La iglesia es la que conoce cuando alguien es profeta. La iglesia es la que conoce cuando alguien es evangelista. La iglesia es la que conoce cuando alguien es pastor. Y la iglesia conoce cuando hay un maestro. Es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No se ponga por cabeza, hermano pastor. Forme parte del cuerpo de Cristo y le darán honra. Entonces, el pastor se queda a veces con todo en la inmobiliaria y los equipos de una iglesia. Imagínense ahorita un pastor que construye una nave grande para 10,000 personas y hay un problema en la iglesia, hay una división. ¿Con quién se va a quedar con todo eso? ¿Se la van a repartir los hermanos? No. Se queda la familia pastoral con eso. Mayormente eso es lo que pasa. Entonces, el pastor es el que bautiza y el pastor es el que casa. Son raros los pastores que ponen a bautizar a otros creyentes que no son pastores. Porque el pastor es el que tiene derecho a bautizar y es el que tiene derecho a casar. Aunque yo tengo un conocimiento
que por la iglesia nadie se casa. Usted ha visto que alguien cuando se divorcia llega, pastor, yo quiero que me dé la carta de divorcio de mi esposa. Me divorcié, ya la dejé. No le van a pedir, van al registro civil y ahí hacen su documentación y buscan sus abogados, no buscan al pastor. Entonces, esto es algo que me gustaría compartir en otra oportunidad. El apostolado, los requisitos de un apóstol, ya los dije que tenía que haber sido conocido por Cristo, tiene que ser un hombre que tenga una relación estrecha con Dios y Dios lo llama. Un apostolado significa un hombre enviado y una mujer enviada, no solo un hombre. Aquí tenemos, no todos los pastores son lo que estamos viendo, no, perdón. No todos los pastores, no todos los ministros podemos meternos en el paquete de los que están fraudulando la iglesia, haciendo fraude en la iglesia. No, señor. No todos. Hay hombres y mujeres nobles, puros, temerosos, llenos del Espíritu Santo, haciendo su trabajo en la iglesia. Un pastor no es el ángel de la iglesia. Porque no, yo soy el ángel de la iglesia. Eso lo dijo Pablo en el libro de Hebreos, carta no a los gentiles, a los hebreos. Tenemos claro. El libro de los hebreos no es para nosotros. Es para los hebreos. Ni usted ni yo somos hebreos. Es carta a los hebreos, a los hijos de Israel. Entonces, un pastor no es un ángel. Porque no soy el ángel de la iglesia. Cuando un pastor es ángel de la iglesia, pierde el lugar de hijo. Porque a ninguno de los ángeles Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Yo pongo a los ángeles para que te sirvan. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, esto también a veces lo asumen. El pastor pide los diezmos a la iglesia. Te dije, no son todos que han entendido esto. Muchos líderes pastores piden los diezmos a la iglesia como si fueran sacerdotes. No, es que somos pastores de un nuevo pacto. No, señor. Ningún pastor que pastoree el pueblo gentil es pastor de un nuevo pacto. Cuando Cristo se sentó con sus discípulos y levantó la copa y dijo, este es mi sangre del nuevo pacto que hago con ustedes. Israel fue el que quebrantó los pactos. Nosotros tenemos, es una promesa, no pactos. Hay pastores cachudos en la iglesia que le sirven a Satanás. Yo conozco pastores que son satánicos, que sirven en iglesias cristianas, están pastoreando iglesias cristianas, diáconos, obispos, ¿entiende? Que son dueños de iglesias, de grandes organizaciones y le sirven a Satanás. Si usted no se ha dado cuenta, pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento. Otro asunto, pastores en la política. ¿Cuántos pastores se sienten con una congregación o van a una campaña, llenan un estadio y dicen, oye, con este pocotón de gente, pues soy presidente de esta nación? Y se han lanzado a la presidencia y han quedado en vergüenza. Y han venido pastores, profetas, les han profetizado que Dios lo va a llamar como presidente. Y ahora no hayan donde meter la cara de vergüenza. Dios no nos ha llamado. Satanás es el príncipe de este mundo. Nosotros no tenemos nada que ver con este mundo. Fuimos llamados como embajadores y ministros del reino de Dios, no para gobernar en este mundo que será exterminado. Amén. Tengamos claro eso. Luego, los institutos y los seminarios forman líderes para sus organizaciones. Todos los seminarios y todas las organizaciones forman líderes para sus organizaciones, para que tengan sus doctrinas, para que tengan sus ordenanzas y para que ellos se conduzcan como las organizaciones tienen sus estatutos. Ellos forman, así como las universidades forman gente para la sociedad,
para seguir llevando un sistema de explotación, porque los educan para que lleven las contabilidades en las empresas. Son abogados para que les sirvan a las empresas. Hay un sistema en el mundo que se llama Nuevo Orden Mundial que prepara gente para todas las empresas y para que les sirvan a ellos. Luego, ¿qué puse yo aquí? Perdón. Humildes. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, está en la iglesia, son grandes servidores. Pero cuando van a estudiar a los seminarios o a los institutos, la gente los manda a estudiar, son gente humilde del campo, y los mandan a estudiar. Entonces, se llenan, ya dejan de ser hombres humildes y son hombres humildemente orgullosos. Termino con esto. Los pastores que estudian en los seminarios humillan a los demás pastores que no tienen estudios en seminario, que supuestamente no conocen teología. Todo aquel que estudie la Escritura es un teólogo, para que lo sepan. Todo aquel que estudia los textos sagrados es un teólogo. Entonces, estos pastores que estudian en seminarios subestiman a pastores que Dios ha llamado por su Espíritu Santo, porque las organizaciones de los seminarios, los institutos, piden requisitos como bachillerato o sexto grado, y hay pastores que no saben leer ni escribir, son del campo. Entonces, el Espíritu Santo los ha llamado, o se equivocó el Espíritu Santo. Los ha llamado porque tienen un corazón para pastorear. Entonces, como ellos no vienen de un seminario, no son reconocidos en ninguna parte. Eso es otra parte que he visto durante 40 años en la iglesia del Señor. Esto, más que una crítica, es una exhortación para muchos. Dejemos de estar haciendo lo que estamos haciendo. Dejemos de ser humildemente orgullosos porque tenemos un estudio o porque pastoreamos. Los pastores somos servidores de la iglesia de Cristo. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde rica y poderosamente. Y observe el tema, analíceme. No ataque al mensajero. Observe qué es lo que Dios le quiere decir a través de este momento. Dios me les guarde.